de cuidar ovejas en los campos de Belén a liderar un ejército invencible y ser llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Cómo un joven pastor pudo llegar a ser el rey más grande de Israel. Soy David y esta es mi historia. Mi vida comenzó de la manera más humilde, cuidando a las ovejas de mi padre en los campos. Nadie imaginaba que un simple pastor llegaría a ser el rey que unificaría a las tribus de Israel y haría de Jerusalén la capital del reino. Pero Dios no ve lo que los hombres ven. A lo largo de mi vida, descubrí que no era la estatura ni el linaje lo que me llevaría a la grandeza, sino mi fe inquebrantable en Dios. Desde el principio, todo fue parte del plan de Dios. Cada lucha, cada prueba, cada momento de duda. Mi vida está llena de victorias milagrosas y grandes caídas, pero siempre con un propósito: demostrar que cuando confías plenamente en Dios, no hay obstáculo que no puedas superar. ¿Cómo un pastor llegó a ser el rey más grande que Israel haya conocido? La respuesta está en la fe que movió montañas y derrotó gigantes. Si te interesa conocer la historia de un hombre que conquistó con fe y determinación, suscríbete y acompáñame en este increíble viaje. Pero antes de llegar al trono, fui solo un joven pastor que cuidaba ovejas. Todo cambió cuando conocí al profeta Samuel. Aún puedo recordar el día en que el profeta Samuel llegó a nuestra casa. Mi padre, Isaí, reunió a todos mis hermanos, esperando que uno de ellos fuera elegido para algo grande. Todos eran altos, fuertes, hombres de guerra. Pero Dios no se fija en la apariencia externa. Él ve el corazón. Cuando Samuel preguntó por mí, nadie lo esperaba. Yo estaba en los campos, cuidando las ovejas, lejos del bullicio y de las expectativas humanas. Samuel me ungió con aceite, y en ese momento supe que mi vida cambiaría para siempre. Dios me había elegido para ser el rey de Israel. Aunque no comprendía totalmente lo que eso significaba, sentí el peso del llamado divino sobre mí. Dios no me había elegido por mi fuerza ni por mi experiencia, sino por mi corazón dispuesto a obedecerle. A partir de ese momento, todo lo que hacía, lo hacía sabiendo que Dios me estaba preparando para algo grande. La unción no solo me distinguía, también me daba una responsabilidad enorme. Me di cuenta de que, aunque los demás no lo vieran, Dios ya me había preparado para liderar. ¿Te has sentido alguna vez llamado para algo grande? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Pero mi camino hacia el trono no sería fácil. Mi primera prueba vendría en el campo de batalla. La noticia de Goliat resonaba por todo Israel. Un gigante filisteo de casi 3 metros de altura, un guerrero invicto, desafiante y arrogante. Nadie en todo el ejército se atrevía a enfrentarlo. Y durante 40 días, Goliat burlaba a Israel, retando a cualquiera a un combate singular. Cuando llegué al campamento para llevar provisiones a mis hermanos, vi el miedo en los ojos de los soldados y la desesperación en el aire. Nadie entendía por qué yo, un joven pastor sin experiencia militar, me ofrecía para enfrentar al gigante. No era la confianza en mis habilidades lo que me empujaba hacia el campo de batalla, sino la absoluta certeza de que Dios luchaba por mí. Recordé las veces que había defendido a mis ovejas de leones y osos, no con mi propia fuerza, sino con la ayuda del Señor. Cuando intentaron equiparme con la armadura de Saúl, me sentí abrumado. No necesitaba la armadura de un rey. Todo lo que requería era la protección de Dios. Con mi honda y 5 piedras del arroyo, me presenté ante el gigante que todo Israel temía, confiando en que Dios me había preparado para ese momento. Si alguna vez has enfrentado un gigante en tu vida, comparte tu historia en los comentarios. Con solo una honda y 5 piedras, me enfrenté al gigante,
Pero lo que sucedió después fue aún más increíble. Goliat se rió cuando me vio, un joven sin armadura, sin espada, sin escudo. Pero lo que no entendía es que yo no dependía de esas cosas. Goliat confiaba en su fuerza, en su tamaño, en su experiencia como guerrero, pero yo confiaba en el Señor de los ejércitos. Cuando lancé esa primera piedra, no fui yo quien la guió, fue Dios. Y cuando Goliat cayó al suelo, su derrota no fue una victoria personal, fue una declaración del poder de Dios. Israel ganó ese día no por mi destreza, sino porque Dios estuvo presente en la batalla. Mi victoria sobre Goliat me mostró, y le mostró a todo Israel, que con fe todo es posible. No importa cuán grande sea el gigante, cuán imposible parezca la situación. Cuando caminas con Dios, puedes derribar cualquier obstáculo que se interponga en tu camino. Después de esa batalla, mi vida cambió. Ya no era solo el pastor de Belén, me convertí en el héroe de Israel, pero sabía que mis desafíos apenas comenzaban. Dale like si crees que la fe puede mover montañas. Mi victoria sobre Goliat fue solo el comienzo. Pronto, mi relación con el rey Saúl se complicaría. Después de derrotar a Goliat, Saúl me acogió en su corte. Me convertí en su músico personal, en su capitán, y pronto en el favorito del pueblo. Pero ese favoritismo, que al principio fue una bendición, rápidamente se convirtió en mi peor enemigo. Los cantos del pueblo que celebraban mis victorias comenzaron a despertar la envidia en el corazón de Saúl. Me amaba, pero también me temía. Cuanto más éxito tenía, más crecía el resentimiento de Saúl. Este cambio en nuestra relación fue devastador. Al principio, Saúl me consideraba como un hijo, pero sus celos y paranoia lo llevaron a verme como una amenaza. Intentó matarme varias veces con su propia lanza, y lo que una vez fue una relación de respeto y afecto, se convirtió en una persecución mortal. La traición de alguien a quien admiraba profundamente fue una de las pruebas más difíciles de mi vida. Pero incluso en medio del dolor, aprendí a depender aún más de Dios. Sabía que mi destino estaba en manos del Señor, no en las manos de un rey que había perdido el favor de Dios. A veces, los que están cerca de ti pueden volverse en tu contra. ¿Te ha pasado algo similar? Déjanos tu historia en los comentarios. La persecución de Saúl me obligó a huir y a refugiarme en el desierto. Durante años huí de Saúl, buscando refugio en el desierto y escondiéndome en cuevas. Pasé de ser el héroe de Israel a un fugitivo. Estos fueron años duros, donde la soledad y el peligro me acompañaban constantemente. Mis días se llenaban de hambre, frío y persecuciones, pero nunca perdí mi fe en Dios. Sabía que el desierto no era solo un lugar de sufrimiento, sino de preparación. En medio de la persecución, el desierto se convirtió en mi escuela de fe. Allí, rodeado de hombres fieles que se unieron a mí, aprendí a liderar, a confiar plenamente en Dios y a resistir las pruebas más duras. También fue en el desierto donde compuse algunos de los salmos más conocidos, expresando mi angustia, pero también mi inquebrantable confianza en el Señor. El desierto no solo me enseñó a sobrevivir, sino a esperar en el tiempo de Dios. Sabía que el Señor me había prometido el trono, pero aprendí que las promesas de Dios llegan en su momento perfecto, no cuando nosotros lo deseamos. Mientras huía por mi vida, también corría hacia mi destino, preparado por Dios para un liderazgo que requería paciencia y fe. ¿Cómo mantienes la fe en momentos de dificultad? Deja tu reflexión en los comentarios. Aunque Saúl me persiguió, tuve la oportunidad de acabar con él en una cueva, pero tomé una decisión que cambiaría mi vida. Un día, mientras me escondía en una cueva, Saúl entró sin saber que yo estaba allí. Pude haberlo matado fácilmente,
y terminar con la persecución que me atormentaba, pero no lo hice. Mis hombres me instaban a tomar su vida, diciéndome que era la voluntad de Dios, pero algo dentro de mí me impidió hacerlo. No podía levantar mi mano contra el ungido del Señor, aunque Saúl me persiguiera sin descanso. En lugar de vengarme, corté un pedazo de su manto como prueba de que había tenido la oportunidad de matarlo, pero elegí el perdón. Ese momento fue un punto de inflexión en mi vida. Entendí que el poder y la venganza no eran los caminos que Dios había planeado para mí. Saúl era un rey ungido por Dios, y aunque se había desviado, no era mi lugar juzgarlo ni tomar su vida. Ese día, dejé el destino de Saúl en las manos de Dios. Perdonar a Saúl no fue un acto de debilidad, sino de fuerza espiritual. La decisión de no tomar venganza me enseñó que el perdón es más poderoso que el odio. A pesar de todo el dolor que me causó, elegí no ser como él. Elegí ser un rey según el corazón de Dios. Si crees que el perdón es más fuerte que el odio, comparte este video con tus amigos. El conflicto con Saúl continuó, pero al final fue Dios quien resolvió la situación. El final de Saúl no fue el que imaginaba. Su vida terminó en el campo de batalla, no por mis manos, sino en una lucha desesperada contra los filisteos. Su trágica muerte fue un recordatorio de lo que sucede cuando te alejas de la voluntad de Dios. Aunque Saúl había sido mi perseguidor, no celebré su caída. Cuando recibí la noticia de su muerte y la de su hijo Jonatán, mi amigo más cercano, sentí un dolor profundo. Jonatán era como un hermano para mí, y la pérdida de ambos fue devastadora. A pesar del caos que dejó la muerte de Saúl, su fallecimiento abrió el camino para que finalmente ascendiera al trono, tal como Dios lo había prometido. Sin embargo, el camino hacia el trono no fue sencillo. No todos en Israel aceptaron mi reinado de inmediato. Los enemigos internos y externos se levantaron para oponerse a mí, y aunque fui ungido como rey de Judá, las otras tribus no me reconocieron como su líder al principio. Tuve que confiar nuevamente en Dios, sabiendo que Él cumpliría su promesa. Sabía que mi reinado no sería solo para mi gloria personal, sino para cumplir los propósitos divinos. ¿Qué harías si te ofrecieran una responsabilidad tan grande como liderar un reino? Deja tu respuesta en los comentarios. Con la ayuda de Dios, uní a las tribus de Israel y me preparé para ser el rey que mi pueblo necesitaba. Cuando finalmente fui reconocido como el rey de todo Israel, supe que mi primer desafío sería unificar las tribus que por tanto tiempo habían estado divididas. Cada tribu tenía sus intereses, sus líderes y sus conflictos, pero sabía que la única manera de fortalecer a Israel era uniéndonos bajo un solo propósito: seguir la voluntad de Dios. Mi enfoque inicial fue consolidar la nación, tanto espiritualmente como políticamente. Hice de Jerusalén la capital del reino, no solo por su ubicación estratégica, sino porque sentía que allí era donde Dios quería establecer su trono en la tierra. Jerusalén no solo se convertiría en el centro político de Israel, sino también en el corazón espiritual, uniendo al pueblo bajo el liderazgo divino. Durante mi reinado, trabajé incansablemente para garantizar que las tribus de Israel se vieran no como competidores, sino como hermanos en una misión común: servir al único Dios verdadero. Sabía que mi éxito como rey dependía de mi capacidad para liderar con justicia y obediencia a Dios. Dale like si crees en la importancia de la unidad. Pero no todo fue paz, ya que la batalla contra los filisteos seguía presente. Incluso como rey, la sombra de los filisteos nunca desapareció. Sabía que nuestra nación no estaría completamente segura mientras los filisteos siguieran amenazándonos.
eran un enemigo formidable que había derrotado a Israel en numerosas ocasiones, incluso matando a Saúl. Pero mi confianza no estaba en nuestras espadas o en nuestra fuerza militar, sino en Dios, quien siempre nos había dado la victoria. Lideré a Israel en una serie de batallas contra los filisteos, y Dios nos dio la victoria en cada una de ellas. A través de estas luchas, demostré no solo mi habilidad como estratega militar, sino también mi dependencia total en la guía de Dios. Sabía que cada victoria en el campo de batalla era una bendición divina, y que si continuábamos confiando en el Señor, Israel prevalecería. Sin embargo, la guerra no fue solo para demostrar mi fuerza como líder, fue para garantizar la paz y la estabilidad de Israel. Mi deseo era que el pueblo pudiera vivir en seguridad y adoración a Dios sin temor a la invasión o la destrucción. Comparte este video si crees que la fe es crucial en tiempos de guerra. Dios me dio la victoria, pero con el poder llegaron decisiones difíciles. Después de consolidar mi reinado y asegurar la paz en las fronteras de Israel, mi corazón estaba enfocado en una cosa: traer el Arca de la Alianza a Jerusalén. El Arca era la representación física de la presencia de Dios entre su pueblo, y sabía que nuestra nación no podía prosperar plenamente sin tener a Dios en el centro de nuestras vidas. Con gran ceremonia y celebración, traje el arca a Jerusalén, danzando con todo mi ser delante del Señor, sin importarme lo que otros pensaran. Para mí, este no era solo un acto simbólico, sino un recordatorio de que Dios debía ser el Rey Supremo de Israel, y que todo lo que hacíamos debía estar alineado con su voluntad. El arca en Jerusalén significaba que estábamos restaurando la adoración a Dios en el corazón de la nación. Era un momento de gran alegría, pero también de reflexión. Sabía que nuestra seguridad no estaba solo en nuestras armas o en nuestras alianzas, sino en la presencia continua de Dios con nosotros. ¿Crees que la presencia de Dios trae paz? Comparte tu opinión en los comentarios. Pero con las bendiciones también vinieron grandes pruebas personales. A pesar de todas las victorias y bendiciones que Dios me había dado, caí en uno de los errores más grandes de mi vida. Cometí adulterio con Betsabé, y para encubrir mi pecado, envié a su esposo, Urías, a la muerte en el frente de batalla. Este fue un momento oscuro en mi vida, un recordatorio de que incluso los reyes pueden caer en el pecado si no mantienen sus corazones firmes en Dios. Lo que comenzó como una tentación se convirtió en un desastre moral y espiritual. Mi pecado no solo afectó mi relación con Dios, sino que trajo consecuencias devastadoras a mi vida personal y a mi reino. Aunque intenté ocultarlo, no pude esconder nada de los ojos de Dios. Este error cambió mi vida de manera irreversible. No solo perdí la paz interior, sino que mi familia también se vio afectada por mi falta de juicio. Sin embargo, a pesar de mi caída, la historia no terminó ahí. Todos cometemos errores. ¿Cómo has enfrentado los tuyos? Comparte tu experiencia en los comentarios. Dios me enseñó una lección de humildad a través del profeta Natán. El Señor no dejó que mi pecado pasara desapercibido. Envió a su profeta Natán para confrontarme con mi error. Natán no me atacó con dureza, sino que, con una parábola, me reveló la gravedad de mi pecado. En ese momento, me di cuenta de lo lejos que había caído y de cómo había traicionado la confianza de Dios. No intenté justificarme ni culpar a otros. Me arrepentí de corazón, reconociendo mi pecado delante de Dios. Mi oración fue simple, pero sincera. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Sabía que había fallado, pero también sabía que el perdón de Dios
era más grande que mi error. El arrepentimiento no solo trajo restauración a mi alma, sino que me recordó que a pesar de mis fallos, Dios seguía siendo misericordioso y dispuesto a dar una segunda oportunidad a quienes se vuelven a Él con sinceridad. Si crees en el poder del arrepentimiento, deja un comentario. A pesar de mi arrepentimiento, las consecuencias del pecado siguieron afectando a mi familia. Uno de los momentos más dolorosos de mi vida fue la rebelión de mi hijo Absalón. Su traición me desgarró el corazón. Absalón, mi hijo amado, conspiró para arrebatarme el trono, creando una división en mi reino y en mi familia. Ver cómo mi propio hijo se volvía contra mí fue una de las pruebas más difíciles que enfrenté. Su rebelión no fue solo política, fue profundamente personal. Sentí la traición de un hijo a un padre, y aunque podría haberlo tratado como un enemigo, nunca dejé de amarlo. A pesar de su traición, mi corazón siempre anheló su reconciliación. Absalón no era solo un rival al trono, era mi hijo, y eso complicaba cada decisión que tomaba. Cuando finalmente fue asesinado, mi dolor fue insoportable. Aunque había traicionado mi confianza, su muerte fue una herida que nunca sanó completamente. Este fue un recordatorio de que mis errores, incluso después de arrepentirme, todavía tenían consecuencias que afectaron profundamente mi vida y la de mi familia. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a una traición? Comparte tu historia en los comentarios. Pero incluso en medio de la traición, Dios me fortaleció para continuar. A pesar de la rebelión de Absalón, nunca dejé de verlo como mi hijo. Mientras huía de mí, mi corazón se partía en dos. Quería proteger mi reino, pero al mismo tiempo deseaba salvar a mi hijo del camino que había elegido. Incluso cuando envié a mis soldados a enfrentarse a las fuerzas de Absalón, les ordené claramente: traten con delicadeza al joven Absalón, por amor a mí. Sin embargo, mis deseos no fueron cumplidos. La noticia de la muerte de Absalón me llegó como un golpe devastador. No importaba que hubiera intentado quitarme el trono. En mi corazón seguía siendo mi hijo, mi sangre. Oh Absalón, hijo mío, ¿quién me diera haber muerto en lugar de ti? Mis lágrimas no eran solo por la pérdida de un hijo, sino por la acumulación de los errores y las malas decisiones que me habían llevado a este trágico final. El perdón hacia Absalón no fue fácil, pero entendí que el amor de un padre no se borra, incluso en medio de la traición más dolorosa. Este fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, y aprendí que el verdadero poder no reside en la venganza, sino en el amor y el perdón, incluso cuando el dolor es profundo. Si crees que el amor de un padre es más fuerte que el dolor, comparte este video con tus amigos. Mi vida estuvo llena de victorias, pero también de lecciones de humildad. En medio de todas mis luchas, victorias y derrotas, siempre encontré consuelo en Dios a través de la oración. A lo largo de mi vida, cuando me encontraba en el lugar más bajo o enfrentaba los desafíos más difíciles, levantaba mi voz en oración al Señor. Estos salmos no eran solo palabras, eran el grito de mi corazón buscando refugio, esperanza y redención. Mis salmos son conocidos hoy como un legado de alabanza y confianza en Dios. A través de ellos expresé mis más profundas emociones, desde el dolor de la traición hasta la alegría de la victoria, desde la angustia del pecado hasta el alivio del perdón. El Señor fue mi roca, mi refugio en tiempos de tormenta, y mis salmos son la prueba de mi devoción y amor por Él. Escribir salmos fue una forma de mostrar al mundo que a pesar de las pruebas y tribulaciones, siempre podemos volvernos a Dios, y Él estará allí para restaurarnos. Estos cantos no son solo poesía, son testigos de cómo el alma humana
puede encontrar paz y esperanza en medio del caos. ¿Cuál es tu salmo favorito? Compártelo en los comentarios. Pero no solo oré, también me preparé para el futuro de Israel. Uno de los mayores deseos de mi corazón fue construir un templo para el Señor, un lugar donde su presencia pudiera habitar en medio de su pueblo. Después de tantas victorias y de haber establecido a Jerusalén como la capital de Israel, mi anhelo era levantar una casa para Dios, un lugar sagrado donde todos pudieran adorarle. Sin embargo, aunque este era mi sueño, Dios me dijo que no sería yo quien lo cumpliría. Dios me reveló que, debido a las guerras y a la sangre derramada durante mi reinado, no sería yo quien construiría el templo, sino mi hijo Salomón. Aunque este fue un golpe difícil de aceptar, entendí que los planes de Dios son perfectos y que mi papel no era construir el templo, sino prepararlo todo para que Salomón pudiera hacerlo. Así que dediqué mis últimos años como rey a reunir los materiales, los recursos y a preparar a mi hijo para cumplir esta gran tarea. Este fue un acto de humildad. A veces no estamos destinados a ver el fruto de nuestros sueños, pero podemos sentar las bases para que otros lo hagan. Aunque no vería el templo terminado, sabía que mi trabajo no era en vano, porque todo lo que hacemos para Dios tiene un propósito eterno. Dale like si crees que el legado que dejamos es más importante que nuestras propias ambiciones. Mi tiempo como rey estaba llegando a su fin, pero mi legado se extendería más allá de mi vida. Mi vida fue una mezcla de victorias y derrotas, de gloria y de humildad. Aunque cometí errores, también tuve grandes éxitos. Mi reinado no solo estableció a Israel como una nación fuerte y unida, sino que preparó el camino para el futuro de mi pueblo. A través de mi linaje vendría el Mesías, la promesa eterna de Dios a su pueblo. Mi legado no se basa solo en mis logros militares o políticos, sino en mi devoción a Dios. A pesar de mis fallos, siempre volví a Dios en busca de perdón y guía. Y es esa relación con Dios la que verdaderamente definió mi reinado. Sabía que, aunque yo partiera, la promesa de Dios, a través de mi descendencia, perduraría para siempre. Israel no solo necesitaba un rey que pudiera ganar batallas, sino uno que pudiera enseñarles a confiar en Dios en todo momento. Mi esperanza es que, a través de mi vida, la gente recuerde que incluso los más grandes caen, pero que siempre hay redención en las manos de Dios. ¿Qué legado quieres dejar en este mundo? Comparte tu respuesta en los comentarios. Mi tiempo en la tierra terminaría, pero la promesa de Dios seguiría viva. Uno de los momentos más importantes de mi vida fue preparar a mi hijo Salomón para ser el próximo rey de Israel. No fue una tarea fácil. El trono siempre está rodeado de rivalidades y peligros, pero sabía que Salomón había sido elegido por Dios para continuar con el legado que habíamos construido. Le enseñé a confiar en Dios en cada decisión que tomara. Le di los recursos necesarios para construir el templo y lo guié en los caminos del Señor, sabiendo que su sabiduría no vendría de los hombres, sino de lo alto. Mi mayor deseo no era solo que Salomón fuera un buen rey, sino que fuera un rey según el corazón de Dios, tal como yo había intentado ser. Salomón heredaría un reino fuerte, pero su éxito dependería de su relación con Dios. Le di todo lo que necesitaba para tener éxito, pero sabía que al final dependería de él continuar con la obra que Dios había comenzado en mi vida. Comparte este video si crees en la importancia de preparar a la próxima generación. Mi legado no solo fue un reino, sino también palabras y oraciones que trascendieron mi tiempo. Con fe, derroté gigantes, unifiqué un reino y enfrenté mis mayores miedos y errores.
Pero más allá de las batallas y los tronos, lo más importante que aprendí es que sin Dios no somos nada. Él fue mi roca en los tiempos de tormenta, mi refugio en el desierto y la fuente de mi fortaleza en cada victoria. Aunque fui un rey con muchas imperfecciones, siempre confié en que Dios me guiaría, incluso en mis momentos más oscuros. Mi vida no es solo la historia de un rey que conquistó tierras, sino de un hombre que aprendió a caminar con Dios a pesar de sus errores. Mi oración es que mi historia inspire a otros a enfrentar sus propias batallas con fe, sabiendo que Dios está con ellos en cada paso del camino. Si esta historia te ha inspirado, suscríbete y activa las notificaciones para conocer más sobre los héroes bíblicos.